Vale, perfecto. Pues iba a decir un miércoles más, pero hoy rompemos un poco nuestra dinámica de los miércoles, de hacer las entrevistas en los miércoles, porque no les iba bien a nuestros invitados. Y vamos a hacer esta entrevista en martes, no pasa nada, nos podemos amoldar. Hoy tenemos además unos invitados especiales, ¿no? Un poco les he pedido como si fuera el padrino en la peli del padrino, ¿no? Que me tenían que devolver un favor. Hoy tenemos, como os decía, invitados muy especiales, sobre todo para mí. Me siento muy, no sé, pues decir orgulloso es prepotente en realidad, ¿no? Me siento feliz, ¿eh? Me siento muy feliz de poder tener hoy a Jordi Sauras y a Mario Fernández en el canal y en el servidor, y hacerles una entrevista que más que una entrevista va a ser una charla. No me gustaría tirar de guión ni tirar de preguntas hechas a priori, ¿no? Porque lo que quiero es que comentéis un poco, puede ser que sea una entrevista o una charla un poco más corta, no pasa nada, igual es más larga, ya veremos. Que comentéis un poco el camino que os ha llevado a conseguir vuestro trabajo en Ubisoft y a conseguir vuestro trabajo en Crytek Frankfurt. Que como sabéis, los que sois habituales del servidor o que estáis aquí desde que empezamos en ese junio-julio un poco movido, de vez en cuando hacemos alguna convocatoria o se nos pide a algunos profesores si tenemos perfiles interesantes o recomendables, y hacemos alguna convocatoria aquí en el servidor. Bueno, pues se han hecho creo que 3 o 4 convocatorias diferentes. Una se hizo para Crytek, otra para Ubisoft, que yo no estoy muy seguro, Jordi, si tú entraste por esta convocatoria o por otro lado, ¿eh? Yo creo que no entraste por la convocatoria. Pero la de Crytek sí, ¿eh? De eso sí que estoy bastante seguro, más. Entonces, pues bueno, comentar un poco cómo fue todo el viaje, ¿no? Ahora os daré paso y nos lo explicaréis en detalle. Es un poco para poner en situación a los... 33 somos, muy bien. La edad de Cristo. Fantástico. Pues entonces me voy a ir callando, viendo que hay tanta gente, y vamos a ir directamente al tajo. Recuerdo un poco las normas del canal. Mutearos todos, por favor, excepto los invitados. Poned vuestro nombre real, si puede ser, porque si vais a hacer alguna pregunta, pues así los invitados saben a quién tienen que dirigirse. Tenéis varios canales aquí mismo, ¿eh? Tenéis el canal Clase, que es un canal que vamos a utilizar para poner vídeos, links, comentarios, todo lo que queráis alrededor de lo que vayan explicando nuestros invitados. Y ahí queda siempre como bitácora, que luego otros de los moderadores que también me gustaría destacar su curro buenísimo, como por ejemplo Arnau Molera, como por ejemplo Carles Oms, como por ejemplo hoy que no está Adrià, todos en general, pero algunos de ellos, de los moderadores, han cogido el relevo y están creando, por ejemplo, una Wikipedia, una página web. Álvaro también está creando un canal de YouTube con todo el material que se genera principalmente en este canal, en el canal de Clase. Entrevista a entrevista vamos generando un know-how, un conocimiento sobre game design, level design, sobre todo lo relacionado con videojuegos en general, pero más específicamente en estos dos ámbitos. Y recordad a todo el mundo que tenéis toda la información disponible en el canal Server RSS. Allí están todos los podcasts de todas las entrevistas que hemos hecho hasta ahora. Dani, ¿cuántas hemos hecho? ¿Tú llevas la cuenta? Porque yo no la llevo. Alrededor de 14 entrevistas. 14 entrevistas. Y habitualmente las entrevistas son a parejas, ¿no? O sea, que habremos entrevistado a unas 25 personas o algo así. Sí, al menos la mitad de las entrevistas ha sido con a 2 personas a la vez. Sí. Vale, pues no sé, me parece que empezamos a hablar ya de unos números respetables, ¿no? Que empieza a tener un cierto recorrido el canal y un conocimiento acumulado bastante importante. Me gusta muchísimo esto. Entonces, a cualquiera que esté escuchando el podcast o a los que estáis hoy con nosotros aquí, échale un vistazo al canal Server RSS, porque allí no solo están las direcciones de los podcasts y de YouTube, sino que también tenéis en la Wikipedia y todos estos sitios. En un principio, creo que está todo. Si no, pues Arnau Molera está hoy aquí, sí, vamos, siempre está aquí Arnau. Os dará más instrucciones, ¿vale? Y bueno, eso que estaba diciendo, es que me lío como una persiana, ya me conocéis. En el canal de Clase podéis ir colgando todo este material. Cualquier cosa que mencionen los invitados, vosotros lo buscáis y lo vamos documentando también. Y luego tenéis el canal de preguntas de clase, y ese canal usadlo solo para hacer preguntas, por favor. Así después al final las vemos muy claramente y podemos ir intentando responderlas. Poned siempre el nombre de a quién se la dirigís, o a los dos si se la dirigís a los dos, ¿vale? Yo creo que ya está en cuanto a normas.
Generalmente hacemos una intro un poco más larga de nuestros invitados, pero es que nuestros invitados apenas llevan un par de meses trabajando en la industria del videojuego, ¿no es cierto, chicos? Correcto, un mes y medio para ser exactos, al menos yo. Muy bien. Y yo ni llego al mes, o sea que... Fantástico, me encanta esta entrevista, es buenísima. Así que esta parte va a ser muy breve, ¿de acuerdo? Jordi Saura ha entrado a trabajar a Ubisoft desde hace un mes y medio, ¿has dicho? Sí. Correcto. Y Mario ha entrado a Crytek desde hace pues menos de un mes, ¿de acuerdo? Exacto. De todas formas, hay que decir que ellos fueron estudiantes del máster, ahora nos lo explicarán con sus propias palabras, así que, y sabéis que en el máster a veces la media de edad es superior, ¿no?, a la de los grados, y la gente ya viene con un cierto recorrido, así que les preguntaremos también por su recorrido en unos segundos. De hecho, vamos a aprovechar ya. Venga, va. ¿Quién quiere empezar? Mario, tú mismo. ¿Te parece bien? Perfecto. Explícanos un poco, antes no, explícanos cuáles son tus estudios, más allá del máster también, ¿no?, si hiciste alguna otra cosa. Y lo que sí que te pediría es que no solo nos expliques tus estudios, sino que de alguna forma nos gusta que la gente, cuando la entrevistamos o cuando nos dan sus respuestas, nos indiquen también aquellos, nosotros llamamos, se le llama ahora hoy en día los soft skills, ¿no? No solo, porque vosotros que podéis venir de otros ámbitos lo tendréis más claro, no solo se trata de haber hecho estudios reglados de videojuegos en una facultad de videojuegos, sino que muchas veces hay un montón de cosas que pueden ayudar a un desarrollador, a un programador, a un game designer, a un level designer, etcétera, y que no son específicamente del mundo de los videojuegos, ¿no? Como la psicología, como la historia, como la antropología, como etcétera, 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 como el diseño, mil cosas. Entonces, si nos explicas un poco de dónde vienes tú, qué has estudiado y cuáles consideras que son algunas cosas que has aprendido durante la vida que no necesariamente están relacionadas con tus estudios, empezamos esta entrevista de la nueva temporada. Ok. Dale caña, Mario. Pues vale, os empezaré a hablar de mi vida, sobre todo universitaria y máster. La verdad que cuando acabé el bachillerato yo no tenía muy claro lo que quería hacer y no lo he tenido claro hasta hace bien poco. Me explico. Cuando acabé bachillerato yo me apunté a un grado de matemáticas y estuve un año y medio, diría. Y después de esto lo dejé porque veía que no era lo mío y tal. Y tuve un periodo de reflexión. Y entonces, durante este periodo de reflexión, pensé, vale, tengo que hacer algo con números, es lo mío. Soy una persona lógica, me considero una persona lógica. Vulcaniano, vamos, ¿no? Sí. algo de ingeniería. Entonces es cuando entré por primera vez en la UPC, entré en aeronáutica. Pero esto fue un poco una decisión precipitada, digamos, no fue muy bien pensada y aparte se me estaba acabando el tiempo en ese mes, era junio, de apuntarme a alguna carrera, así que decidí esto. Y ya fue durante la carrera de aeronáutica cuando me di cuenta que realmente lo que quería, a mí lo que me gustaba era la informática, trabajar con ordenadores y entonces dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, pues acabé este año de aeronáutica, convalidé todo lo que pude y sin más dilación pasé ya a lo que fue el grado que acabé consiguiendo, que es el grado en Ingeniería Informática en la UPC, en la FIT. Vale, déjame que te interrumpa. Aprovechando esto que te decía de las soft skills, y entonces de mates y de aeronáutica, ¿hay alguna cosa que hayas podido aprovechar? De mates supongo que sí, ¿no? ¿O hiciste muy poco? De mates, sí. Sobre todo lo que es tema de lógica, porque hay asignaturas de lógica también. Claro. Bastante. También temas de álgebra y tal. En mates se dan un poco más en profundidad, que es lo que es la carrera de informática, eso también. Y también hay que mencionar que en matemáticas fue la primera vez que estuve in touch con la programación. Nos enseñaron un poco de C. Todo muy por encima, eso sí, pero estuvo guay. Y es más, fue donde hice mi primer juego, un buscaminas muy sencillo con la consola, donde tenías que printear numeritos en plan si hay minas o no y todo esto. Guay, ¿en qué año esto, Mario? Guau, ¿qué año esto? Anda que no hace ya. Diría que 2011, si no recuerdo mal. Not bad. Tengo 27, sí, 2011. Muy bien, muy bien. Sí, y bien. Bueno, pues llegué a la FIP y fui haciendo la carrera, ya sabéis cómo son los primeros años de ingeniería. Es más, no sé en qué año estáis ahora vosotros. ¿Sois de diversos cursos o sois de algún año? Segundo, mayormente. Segundo, ok. Pues Bueno, me imagino hay gente de todo, ¿eh? De segundo, de tercero, de cuarto, hay gente que ya está graduada, hay gente de primero, pero hay mucha gente de segundo, es cierto. Pues la mayoría sabréis, y para los que no lo sabéis, casi todas las ingenierías suelen ser iguales, los primeros años, primero y segundo, nada demasiado especializado.
pasaron estos años de informática, un poco más de lo mismo que había visto antes, y ya llegó el momento de especializarse y de hacer optativas. Entonces, en estas optativas había una llamada a videojuegos impartida por nuestro profesor Jesús Alonso, y también había otra de especialidad que se llamaba inteligencia artificial. Bueno, es autoexplicativa, no supongo. Y nada, acabé la carrera y cuando acabé tenía como estas dos cosas en mente, la inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera, y lo que son los videojuegos. Y entonces, después de acabar la carrera, estaba un poco con el corazón dividido. Como he dicho, no decidí hasta hace bien poco qué quería hacer en mi vida. Y le di una oportunidad a lo que es el Data Science. Y entré en King, allí en Barcelona. Y después de estar un año trabajando en King, ya vi que no se ajustaba a mis expectativas profesionales. Y fue entonces cuando ya vi del todo claro que lo que yo quería hacer de verdad son videojuegos. Y bueno, es cuando, esto fue hace un año, más o menos, empezamos el máster en octubre, diría, del año pasado. Mario, lo siento, pero te tengo que parar aquí, tío. Ah, sí, por supuesto. Pues esto es demasiado interesante como para no pararte. O sea, estuviste un año en King Sí, trabajando y luego decidiste que eso no era lo tuyo porque tú querías hacer videojuegos. sí, correcto. Suena un poco raro, pero es que King fue Data Scientist, exactamente, no fueron videojuegos. Esto merece un matiz. Explícanos exactamente qué pasó porque se supone que en King se hacen videojuegos, ¿no? Sí, se hacen videojuegos, eso creo. Me dio la impresión estando por allí, sí. Pues, como he dicho antes, estaban con el corazón dividido un poco entre Machine Learning y videojuegos y fui a hacer Machine Learning, Data Scientist. Es lo que creía que se hacía realmente como Data Scientist, pero cuando llegas al mundo laboral no es del todo cierto, se podría decir. Allí Data Scientist era más ser... no sé si conocéis el concepto de Business Analyst, pero eso, hacer gráficas y estudios estadísticos y tal. Yeah. Sí, que tiene un poco de aprendizaje automático por detrás, pero no se acaba de ajustar a lo que yo me esperaba. Que era estar haciendo modelos, que si redes neuronales, que si no sé, todas estas cosas que suenan muy guays en el papel. Y eso. De allí, eso sí, me llevé una buena experiencia. Fue la primera vez que vi cómo trabajaba una gran empresa. King es bastante grande, creo que... Hostia, no recuerdo cuántas empresas tenía, pero creo que eran más de 200 o 300. Seguramente Daniel aquí... 500 y pico tiene ahora, según Anabel. Pues eso, una barbaridad. Y tiene oficinas en diferentes países y fue muy interesante ver cómo se administraba esto, cómo era la comunicación, utilizando Slack, que es muy similar a Discord y tal. Y también lo que es ya trabajar en un equipo, digamos, profesional, con sus meetings de cada día y feedback, todas estas cosas. Eso fue bastante interesante, la verdad. Ajá. Y... Vale, perfecto. No, es que, bueno, me ha parecido curioso, por lo menos, como mínimo, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin, se entiende, creo que perfectamente que el trabajo que desarrollabas ahí era un trabajo muy periférico en el mundo, en el negocio de los videojuegos, ¿no? O de muy de apoyo al videojuego, pero no necesariamente... exacto, completamente. Ya. Ha sido medio broma. Continúa, perdona. Sí, iba a decir eso, ampliando un poco lo que has dicho, que trabajaba en el departamento de marketing y lo que es tocar el juego era muy poco, eran más live ops y cosas de estas, o sea que no... Muy bien, entonces decides estudiar algo específico, ¿no? Para intentar buscar algo más vinculado a lo que a ti te gustaba hacer, que era desarrollar los videojuegos. Exacto. Y entonces vi que en la UPC School se ofertaba este máster, que se llamaba Advanced Programming in AAA Video Games. Suena bastante bien, no voy a mentir. Y nada, hice la prueba de acceso, me cogieron y allí estuve un año hasta que, mira, hasta que hemos llegado. Podría explicar cómo ha sido el proceso del máster, pero supongo que es un poco lo mismo que hacéis en el grado, que es se hace una empresa ficticia, se hace un engine, se hace un juego y después patada y para el mundo laboral. No creas que tienen tanta idea, ¿eh? Se conocen mejor el grado y no tanto el máster. Yo creo que está bien que dediquemos 5 minutos, si queréis, Mario y Jordi, a que deis vuestra opinión personal sobre cómo funciona el máster de la UPC de Programación y Desarrollo de Videojuegos AAA, porque hay mucha gente que cuando acaba la carrera dice, bueno, pues voy a intentar hacer un máster, ¿no? Voy a especializarme un poco más. Y este es un máster que suele caer en sus manos muy a menudo, muy lógicamente porque es un máster bastante antiguo, como el de la UPF, etc. Y vale la pena explicar un poco cómo funciona este máster y qué es lo que se aprende para que la gente pues entienda
que no necesariamente es una extensión de los conocimientos que se adquieren en el grado. Porque no es un máster de especialización, no es un máster de game design, o no es un máster de inteligencia artificial, o no es un máster de blockchain, o no es un máster de, yo qué sé, lo que sea, pero específico. Es un máster, si yo me atrevo a decirlo, vosotros lo corroboráis si queréis, que sirve para que la gente que tiene otro tipo de estudios no relacionados con los videojuegos se especialice en videojuegos y tenga acceso al mercado laboral del videojuego. Pero para un recién graduado de cuarto, hacer este máster le podría ser interesante. ¿Por qué? Depende. Depende hacia dónde quiera orientar su carrera. Es decir, en este máster está dividido en dos grupos, la parte de arte y la parte de programación. Entonces, si una de esas dos salidas es la que él busca, dependiendo de su nivel, es lo que le puede interesar. Entonces... Por ejemplo, un programador que salga del SITEM o del ENTI, o un artista que salga del ENTI o del SITEM, si va al máster, ¿se especializará más en arte o más en programación, o verá lo mismo que ha visto ya en los grados? También depende aquí de la propia skill en el caso del programador. Es decir, yo por ejemplo, que también vengo de ingeniería informática, al fin y al cabo, si no tienes en la industria como programador, si no tienes un buen nivel, ya puedes ser la persona más amable y simpática del mundo. O sea, que te van a decir, venga, hasta luego. Entonces, claro, al fin y al cabo lo que sirve el máster es para coger tus skills y subirlas de nivel. A nivel de programación y de arte, porque también ha habido artistas que ya eran artistas de antes y han servido ya ha servido para que profundicen más en sus conocimientos. Incluso tenemos una compañera de programación que trabajaba ya en King y de desarrolladora y se vino al máster simplemente pues para mejorar sus skills. Pero más todavía. Correcto. Entonces, que la respuesta es sí. Jordi, lo recomiendas entonces, para ir un poco más allá. Si esa persona cree que le falta un poco de, al menos en programación, le falta un poco de nivel, sí. Vale. Si ve que y además, nivel C++, porque es el 95% de las ofertas es C++ a nivel de programación. Entonces, si ahí dice, o sea, cree que le falta un poco, sin duda. Porque Unity y Unreal en estudios indie y demás sí, pero en grandes compañías C++ es la norma. ¿Y tú qué dices, Mario? Yo, para confirmar un poco lo que dice Jordi, totalmente se lo recomiendo a cualquiera, venga de donde venga. Pongo un ejemplo, en nuestro máster hay un alumno que viene de criminología y este chico ha avanzado muchísimo, ya es un crack en programación, ha aumentado muchísimo sus habilidades de programación, y también si venís de alguna carrera un poco más técnica donde ya hayáis programado, también lo aconsejo. Aquí, por ejemplo, puedo hablar un poco de experiencia personal. Yo mismo, cuando acabé la carrera, tenía un nivel de C++ que no era tan bueno como se puede esperar en las empresas. Ajá. Y durante este máster he aprendido muchísimo en este sentido de C++. Dinos, ¿quién ha sido el profesor que te ha explicado C++ también? Es Ricardo Pillosu, es nuestro pastor y nuestro señor. Sí, totalmente. Todo lo que os diga ese hombre, si lo habéis tenido, todo lo que os diga ese hombre va a misa. O sea, es la pura verdad y de verdad, o sea, escuchadlo y aprovechar todas sus clases. Nosotros echamos de menos sus clases ahora mismo. Cuando ayer tuvimos una con él y fue joder, cómo se echaban de menos. Me temo que todo el mundo las echa de menos porque Ricardo ahora está trabajando en Smilegate y ya no da clases en los grados. O sea que sois unos privilegiados a haber sido los últimos que pudisteis dar clases con él. De todas formas, yo ya lo voy pinchando para hacer algún guest star un día de estos en alguna de las clases. Sus bromas, sus pullitas, sus collejas, o sea, sus collejas de voz son alucinantes. Es un gran crack, ¿eh? Y yo creo que su estela todavía se debe percibir en Crytek. Luego nos lo confirmas, Mario, ya veremos, ¿eh? Sí, allí hubo un gran profesor, que fue Ricard, que creo que siempre se tiene que recordar, ¿no? Porque creo que a él le hubiese gustado seguir siendo profesor toda la vida, pero el push, pero la presión social y familiar, pues es lo que es, ¿no?
y creo que se tiene que recordar porque sus materiales han seguido funcionando, y sus adeptos, que no se os puede llamar de otra manera, seguís la estela de Ricard y seguís repartiendo la palabra de Pillosu, ¿no? Aunque camine por el Valle del Mal no voy a tener miedo porque me ha enseñado Ricard. De acuerdo. Bueno, muy bien. Acábanos tu historia. Esto va a ser largo, ya os aviso. Ya me estoy poniendo. Acábanos tu recorrido laboral y en el mundo del máster. Mario. Máster. Empezaste el máster. A ver, ¿qué os parece? Prefiero que Jordi explicara un poco también su recorrido y cuando llega el momento del máster podemos explicar un poco cómo ha sido esta experiencia entre los dos. Guay. No sé si os parece bien. Hacéis un fusión, ¿no? En el momento en que os encontráis en el máster, ¿no? Exacto. Qué bonito, Mario. Qué bonito. Es el destino, tío. Venga, va, dale, Jordi. ¿Cómo fue tu background? Pues nada, yo acabé bachillerato tecnológico y dije, me meto, o sea, yo desde pequeño, desde chiquitito, siempre habría querido ser ingeniero de Fórmula 1. Ajá. Entonces, la informática y los videojuegos siempre me habían gustado, ¿vale? Sí, o sea, pero desde el Tarzán en PC o el Rayman 2 en PC, pues desde entonces. Y claro, tenía muy buena nota y demás, por suerte, y pude entrar en la doble titulación de Industriales y Aeronáutica. Y me iba bastante bien, pero para aquellos que no sepan, las dobles titulaciones tienen unas normas muy estrictas. Pues, ¿qué me pasó? Que me destrocé la pierna y me quedé, pues, bueno, no inválido, pero durante, 2 años de rehabilitación, un par de meses un año y 2 meses en muletas y demás. Entonces no podía ir hasta Terrassa ni nada. Justo me cayó en enero, que es justo la época de exámenes. No me pude presentar a los exámenes, entonces desde coordinación del centro me dijeron te hemos sacado la beca de la doble titulación, entonces, pero te damos la opción de que continúes una de las 2 carreras. Yo me enfadé mucho porque tenía muy buenas notas. Uh-huh. Y no lo entendía. Además, más de un profe fue a hablar con el decano y demás, pero dijeron que no, que son las normas y que lo sentían mucho. Entonces yo decidí tomarme un tiempo para recuperarme. O sea, paré todos mis estudios y demás. Uh-huh. Y entonces a eso me pasó en 2014, a principios de enero de 2014. Y en junio de... no, en enero de 2015 decidí, oye, voy a meterme en ingeniería informática. Me gusta tal, en la carrera también había pues tocado, ¿no? Programación, y dije, me meto y me voy a poner a hacer videojuegos. Y dicho y hecho, a finales de 2016 me metía, a mediados de 2015 pude entrar justo a mitad de año. Y nada, como tenía prisa y la típica... no diré crisis, ¿no? Pero el hecho de, ostras, ver a gente de mi edad que ya le faltaba 1 año o 2, ¿no? Para acabar la carrera, pues me vine muy arriba y cogí en uno de los años, ¿vale? En 2017, sí, me vine muy arriba y cogí casi 18 asignaturas en ese año, para intentar acabar en 3 años y medio. 18 asignaturas en 1 año, Jordi. Muy bien. Sí, lo conseguí. Eso sí, me costó mi relación de 4 años. Pero bueno, lo conseguí. No se lo recomiendo a nadie, eso también se lo digo. Y nada, entonces, justo cuando estaba haciendo la especialización en computación, pues como a Mario, vino un profe y me empezó a cantar en la oreja pues lo bonito que era la inteligencia artificial y demás. Y después también pues cosas como visión por computador. Entonces dije, uy, que aquí también me gustan más cosas. Entonces, pues bueno, tuve un debate interno, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hasta que llegó la elección del TFG y un profe, la de la asignatura de videojuegos, me vino y me dijo, ¿te apetecería hacer un videojuego de TFG? Uh-huh. Y ya está. Y fue decirme eso y decir, vale, voy a hacer videojuegos. O sea, tal cual, ese mismo día dije, vale, voy a hacer un videojuego de TFG y después voy a hacer un máster en videojuegos. Simplemente, pues, para eso, ya no tanto, o sea, mi objetivo no era
obtener las skills que he obtenido ahora, sino más, porque algo que también se tiene que valorar al hacer un máster es, como el de la UPC, que es por profesionales que están dentro de la industria, es el propio networking, ¿no? Entonces dije, me meto en un máster. Me meto en un máster, me meto en un máster. Entonces, aún no había ni entregado el TFG, que hacía la prueba de acceso del máster. Y todo esto también mientras trabajaba, no en un sitio tan guay como Mario en King, sino en un laboratorio de testing de juegos de casino. Sí, chicos, las máquinas de bar están muy... No, pues nunca ponéis dinero allí, nunca. Jamás. No os lo recomiendo. Persona que ha visto lo que hay ahí dentro. Entonces, nada. Me metí en el máster, ya digo, sobre todo, pues, más que por lo que iba a aprender, por el propio networking y de quién iba a aprender, que era la oportunidad de profesionales en vez de gente que... en vez de gente que es normalmente profesor de universidad, simplemente también de profesionales que en algún momento han estado dentro de la industria y saben lo que ahí se cuece. Entonces, eso, he sido más breve que Mario. Bueno, pero ciertamente revelador también. El máster proporciona cierto networking, es cierto. Es algo que se tiene que valorar. Durante los grados también puedes adquirir ese network o acceder a ese networking. Lo que pasa es que te lo tienes que currar. Y tienes que perseguir a los profes, perseguir a los profesionales, perseguir a la gente que viene a hacer charlas o lo que sea, ¿de acuerdo? Y toda la información que se proporciona, pues explotarla y no dejarla pasar simplemente pues, porque, mira, a mí lo que me interesa es sacarme las asignaturas, pillar el título y ya me daréis un curro. No, en el máster tenéis mucho networking, pero coño, os lo habéis currado muchísimo para acceder también a esa gente, ¿no? A ese capital social, pienso, no sé. Es que vuestra generación, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice una generación cuando sale de unos graduados que terminan, ¿no? Promoción. Exacto, vuestra promoción fue grande. Muy especial, Jordi, ¿vale? Ha sido muy especial, muy potente. Bueno, acabamos dentro de un mes, pero... Ya, pero ¿qué? Todo el recorrido que tenéis es muy, bueno, yo qué sé, para mí es... Yo como recomendación lo que diría es, viendo con lo de la industria y, por ejemplo, justo lo que ha comentado Joan Pons, ¿no? El tema de también aprovechar el networking y por lo de los títulos y demás, no os centréis ni en el título que tengáis ni en el título que vayáis a obtener, porque al fin y al cabo no sirve de nada. O sea, ya podéis ser doctor en videojuegos, porque al fin y al cabo vas a pasar el mismo filtro de una persona que no tenga estudios, porque la gente lo que quiere ver es el nivel de la persona. O sea, lo que de verdad, el nivel que tiene, los conocimientos que ha obtenido, no el título que tiene, porque con el título no llegáis actualmente en la industria del videojuego o en la tecnología, con el título solo sirve para abrir la puerta a la entrevista, pero no para entrar. Muy bien, otra frase para los anales del servidor. Vale, con esta frase, digamos que echamos unos rayos brutales ahí, rollo bola de drag, y se unen Jordi y Mario en un solo ente, Mario o algo así, y nos vais a pasar a explicar cosas del máster. ¿Cómo funciona el máster? El máster en sí funciona que durante de octubre a enero, de octubre a noviembre, se hace un visualizador en 3D, que es la primera entrega, para vernos la parte de programación. Sí, en arte lo que se hace es modelado siempre, si no me equivoco. Espera, por el pinganillo me están diciendo... No me están diciendo nada, era otra cosa. Eso sí. Vale, pues después de noviembre a enero, en grupos de 2 personas o 3, se hace ya un cargador de escenas, que se puedan cargar escenas, game objects, se puedan mover y demás. Sí, serialización de toda la escena y tal. Correcto. Y luego ya pasamos a todo el máster, es decir, toda la gente del máster de programación y toda la gente de arte, a formar un solo equipo para entregar un proyecto al final del máster, que es un videojuego hecho con el engine que la gente haya elegido para seguir desarrollando. Para convertirlo en un engine y no en un serializador de escenas.
Exacto, de todos esos proyectos que hicieron en pareja se escoge uno y a partir de ahí se parte. Y ahora si me dicen por el pinganillo que los artistas lo que hacen, paralelamente a los programadores, es primeramente un 3D básico, donde te vas acostumbrando a los programas típicos de la industria, y luego se pasa a esculpir un 3D más complejo, low poly y tal, y la base, y eso es todo. Y eso es a nivel de proyecto. Mientras pasa todo esto, no solo hacemos proyectos, sino que también se reciben clases tanto de conocimientos técnicos, por separado y conjunto, conocimientos de la industria, conocimientos de level design, conocimientos de game design impartidos por aquí nuestro querido Joan Pons. Además, también tuvimos la fortuna de tener entrevistas como la que estamos haciendo ahora, pero con profesionales desde Tequila Works, que creo que estuvo por aquí alguien de Tequila Works hace poco, si no recuerdo mal. Sí, sí. Square Enix, King, el propio Ubisoft, etcétera. El propio Ubisoft en persona, vino el señor. Sí, vino Yves Guillemot a darnos una charla. No. Una entidad llamada Ubisoft, ¿no? Ojalá. Rollo Ghost in the Shell. Muy bien. Bueno, pues eso, el máster sirve para especializarse. Habrá un porcentaje de contenido que probablemente si vienes del grado lo tendrás asimilado, o lo conocerás, pero después de alguna forma sí que se especializará. Es porque tiene este doble acceso, o esta idea de doble acceso. Por un lado, gente graduada que se quiera especializar, pero por otro lado también gente que no haya hecho un grado de videojuegos y haya hecho otras cosas y quiera entrar en el mundo del videojuego. Por lo tanto, las bases se le tienen que explicar. Desde el game design, que lo imparto yo en este máster, tengo que decir que un 50% del contenido ya lo doy en el grado. O sea que si os apuntáis al máster, no os extrañe que algunas cosas, obviamente y sin ningún otro tipo de solución, se repitan. Pero después sí que se intenta ir un poquito más allá, entrar un poquito más en detalle. Aún así pienso, voy a criticar, voy a tirar piedras encima de mi casa. Pienso que se le da muy poquitas horas de diseño al máster. Pensamos exactamente lo mismo, sí, incluso sí. Yo personalmente intenté, no sé si Joan Pons se acordará, hacer clases extra alquilando nosotros un local, pero entonces llegó nuestro querido coronavirus. Sí, recuerdo. Pero porque no se le da la suficiente importancia y a las pruebas me remito que eso nos ha repercutido en el proyecto. Sí, ¿no? Bueno, ¿y por qué lo dices? ¿Cómo os ha repercutido? Pues... Mario. Sí, porque realmente... Claro, este máster no se está enseñando, no se llama máster en design en videojuegos. De esto hay un posgrado, si no me equivoco. Entonces, digamos, no hay como ningún súper experto y los designers, digamos, son los propios o programmers o artistas. No hay nadie que solo tenga el rol de designer. Y debido a esto y a la falta también de clases de design, pues en nuestro proyecto ha faltado un poco más de lo que es una buena documentación de diseño y un buen diseño definido y todo esto. Y esto se ha notado durante el desarrollo del videojuego. Bueno, que sepa todo el mundo que solo hay 4 sesiones de game design. Sí, básicamente. Alguna más estaría bien colocarla. Yo creo que hay intención por parte de la dirección de ampliar esta parte, no sé a costa de qué, pero sí que hay intención. Y sí que lo recuerdo, Jordi, nos fue de muy poco. Es muy destacable el trabajo de Jordi cuando acabaron las sesiones de game design, que se puso, o sea, organizó a toda la peña del máster y los lió un poco para, precisamente lo que acaba de decir él, para alquilar un local y dar clases. Pero que lo había pagado ya y todo. Pagado y todo, estaba ya, madre. Sí. Y para dar clases los sábados, si no recuerdo mal. Correcto. ¿No? Bueno, brutal, brutal por vuestra parte, pero yo también cuando lo tuve que discutir en casa de, oye, mira, es que voy a dar clases gratis los sábados por la mañana. En casa me pusieron una cara de no fotis, vaya, te has liado, ¿no? Pero bueno. Pues sí, yo creo que el sábado que habíamos quedado era el sábado 14 de marzo, si no recuerdo mal. Correcto. Fue justo el mismo día que cerraban, un viernes, que dijeron, se cierra todo, el sábado la teníamos. Bueno, mira, de aquellas, no sé cómo es el refrán, de aquellas no sé qué, otras no sé cuántos. Sí. De aquellas movidas acabó saliendo después este servidor, Jordi. Yo creo que gracias a tu curro, después quedó en mi mente como una rémora de decir, oye, tío, tienes que dar clases extra.
y cuando acabaron las clases en mayo, junio, para diferentes facultades, dijimos, vamos a dar 4 sesiones extra. Fíjate cómo el servidor se montó así, ¿eh? Vamos a dar 4 sesiones extra. Lo voy a decir entre 4 alumnos que me han manifestado su interés por tener algunas clases extra, y yo creo que seremos unos 15, como mucho, o yo qué sé, o 10. Yo con que sean 10 les decía a algunos, yo ya hago clases extra. A día de hoy no sé cuántos somos, creo que unos 300. Bueno, la primera sesión creo que fueron 40 o 50 personas, que fue la primera sesión de este servidor, si no recuerdo mal, que alguien me corrija, fue la de una clase de boss. De diseño de bosses, cierto, Sí. es cierto, sí. Bueno, tenemos un canal que se llama Hall of Fame o algo así, Salón de la Fama, ¿eh? Y allí vamos poniendo todas las sesiones que hacemos, toda la gente que va viniendo. También es divertido repasarlo de vez en cuando. Pero bueno, si no recuerdo mal, la sesión más multitudinaria fue la entrevista que le hicimos a Daniel Iglesias y a Carlos... Ay, no me acuerdo del apellido de Dani, ayúdame. Carlos Meca, al Game Designer y Level Designer de King, que vinieron como unas 70 personas. Pero bueno, en fin, dejémonos de batallitas. Bien, ya sabemos que el máster es un buen sitio para estudiar videojuegos, que no solo te da buen contenido, sino que también te proporciona cierto networking y cierto conocimiento de la industria del videojuego, y que es un buen trampolín. ¿Es mejor trampolín que un grado? No necesariamente, nos lo decían también Jordi y Mario, sino que aquí lo que importa es la proactividad por parte del alumno, y hay alumnos que salen del grado igual o mejor preparados que el máster, se puede decir de esta manera, ¿de acuerdo? Bueno, parafraseando a Ricard, por ejemplo, él no te enseña C++ como tal, no te enseña a programar, te enseña que te guste programar para que tú aprendas por ti mismo. Entonces, el máster, si solo vas a clase, no te sirve de absolutamente nada. Pero igual que el grado. O haces más cosas, o le dedicas horas en tu tiempo, o no sirve de nada. Muy bien. Este es un clásico, la enseñanza clásica holística del Ricard, ¿no? Sí, totalmente. Llena de misterio y críptica, ¿no? De per se, pero bueno. Es obvio, ¿eh? Yo recuerdo cuando el Ricard hizo el máster de videojuegos, sabéis que Ricard y yo tenemos una larga amistad. Cuando Ricard hizo el máster de videojuegos, creo que fue en el 2002 o algo así, en la Pompeu Fabra, él me comentaba, Joan, y él ya era profesor de programación en una academia en esa época. Me decía, es que por cada hora de máster necesito 4 horas de currar en casa, porque si no, no exprimo todo lo que estoy aprendiendo. Eso creo que es un buen consejo, como mínimo 1 o 2, ¿eh? Que por cada hora de que que estéis en clase necesitáis 2 horas en casa para practicar y para sentar conocimientos. Ese es un ritmo ideal. Bueno, vamos a avanzar un poco, si os parece, porque estamos en la primera de 10 preguntas, ¿sabes? Vale. Cuartos de hora. Pero ya os dije que esto lo voy a enfocar más como una charla. Ya tenía un buen background. Yo creo que ahora lo que nos interesa es entrar un poco en materia, ¿no? De cómo es que no habéis acabado el máster y ya tenéis trabajo. Si os parece, vamos a empezar por Jordi mismo. ¿Cómo aplicaste, cómo te enteraste de lo de Ubisoft? Y explícanos un poco, te iba a decir, resúmenos, no, explícanos como te dé la gana, tómate el tiempo que quieras, si alguien se cansa, pues que se vaya un rato a jugar al Fall Guys o lo que sea. Explícalo a tu ritmo, pero explícanos cómo has llegado a conseguir un trabajo en Ubisoft, cuáles han sido los pasos, y no obvies, por favor, que es lo más importante, consejos para los alumnos que ahora están, por ejemplo, en segundo y que lo ven tan lejos, ¿no? Vale. Mi oferta es bastante especial en el sentido de no está dentro de lo común. Sabéis que en las empresas tienen programas, ¿no? Y demás, e internships y demás. Yo formo parte ahora mismo de esto que acabo de pasar, ¿vale? Del Graduate Program de Ubisoft, ¿vale? Yo cómo me enteré de esto, pues justo era enero, que estábamos pipeando entre nosotros y demás, y no sé si fue mi compañero Enrique o mi compañera Anabel que me habló de esto. Nos pasaron el enlace por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp, y apliqué. ¿Vale? ¿De qué consta el Graduate Program? El Graduate Program no es un internship, ¿vale? Yo he entrado directamente como junior sin ser internship ni nada. Es decir, es un programa especial en el que el primer año lo paso, en mi caso, en Barcelona, ¿vale? Y el segundo año lo paso en el extranjero obligatoriamente, en cualquier estudio de Ubisoft que yo elija, ¿vale? Y después, al acabar ese año, yo tengo un contrato firmado en el que después de ese segundo año, cuando yo vuelva aquí a Barcelona, tengo otra vez trabajo. Así que, pero es para diferenciarlo un poco o sea, es un intermedio entre una oferta normal y un internship.
Entonces, bueno, lo dicho, me entero por esto. Y, bueno, es un programa, ¿vale? Que veréis en la web que pone las fases que son y tal. En mi caso no fue así. ¿Por qué? Por nuestro querido COVID. La primera fase empezaba pues a principios de febrero, que era un test de 30 minutitos, bastante asequible, ¿no? Y demás. Después una siguiente fase en la que... Espera, Jordi. Dime. Si me permites, explícanos cómo era uno de estos tests de 30 minutos. ¿Qué Vale. es lo que se pueden esperar? ¿Qué se tienen que preparar para afrontar un test de estos? Porque a lo mejor para ti, que has estudiado aeroespaciales, son fáciles, ¿no? Pero a lo mejor hay doble titulación, además. A lo mejor para otro pues podría tener que prepararse algo antes de uno de estos tests. Explícanoslo un poco más en detalle. Vale. Son preguntas del estilo, o sea, de C++ que en un principio puedes responder teóricamente. Es decir, desde la típica pregunta parecida a esta, porque hemos hecho muchísimos test y esta casi salen todos, que es si tengo la clase A y tengo la clase B y la B es hija de A, ¿qué pasará cuando ponga esta comanda? ¿O qué printará esto por pantalla? O hablar de destructores y constructores, es decir, está muy enfocada a programación, ¿vale? Y al final habían 2 problemas de mates, pero era todo teoría de programación. Y tú esto no lo conservarás, ¿no? Para empezar, no puedo compartir nada por el NDA. Vale. Vale, pero sí que lo que recomiendo es, hay un montón de páginas de Coding Game, después hay muchas páginas de típicas preguntas de C++ y demás. Eso va muy bien. Otra recomendación que yo haría, todos conocéis a Joan Pont y le encanta recomendar libros, de los cuales los tengo casi todos ya. Hay uno que se llama Effective C++, ¿vale? Que tiene 2 versiones, ese os lo recomiendo. O sea, la gran mayoría de preguntas que me han hecho o demás, me las he encontrado en estos libros cuando me los leía. Entonces... Vale, perfecto, mucho mejor matizado, ¿eh? Incluso te diría que en algún momento determinado, si tienes una iluminación y dices, hostia, esto sí que puedo hablar o esto sí que puedo recomendar, o etcétera. Sí, hay unas cosas que vendrán luego que eso sí que las puedo recomendar y las voy a poner aquí. Perfecto. Pero no... Es más específico. Sí. Este libro estoy seguro que ahora lo vais a buscar, ¿verdad, chicos? Y lo pondréis por ahí. Continúa, Jordi, perdona por la interrupción. Tranqui. Luego, pues nada, una entrevista, bueno, no una entrevista, era una fase en la que se grabaron unas preguntas gente de Ubisoft y yo me tenía que grabar a mí mismo respondiéndolas. Eran 5 preguntas y demás. Era en plan, ¿por qué crees que te deberíamos elegir a ti? ¿Qué es lo que te gusta de Ubisoft? O sea, 5 preguntas que eran, no diría una chorrada, ¿no? Pero eran muy simples, no eran nada... fuera de lo clásicas, ¿no? Las clásicas preguntas. Bueno, pues estas clásicas hay que llevárselas preparadas, ¿no? ¿Tú qué contestaste, por ejemplo? ¿Te acuerdas, Jordi, qué contestaste? Mi consejo, no, pero mi consejo es ser lo más sinceros y transparentes posibles. Pero tal cual. ¿Por qué? Porque vosotros vais a pensar que, hostia, sabéis mentir de puta madre. Pero entonces te vendrá el de recursos humanos y te diré, ¿qué te crees? ¿Que soy tonto? Entonces, ser lo más humildes y lo más sinceros posibles. ¿Cuál era la suerte que tuve? Que se podían repetir un montón de veces. Toma que no me gustaba, la borraba y la volvía a hacer. Pero en ningún momento se me pasó por la cabeza decir algo que no fuera cierto. A ver, como mucho, sí, me gustan todos los Assassin's Creed y no es verdad porque el Unity estaba muy mal. Pero bueno. Pero mentiras piadosas se aceptan. Pero el resto... se ve mucho, por lo que me he enterado ahora, ¿no? Hablando de estos días, pues con algunos de mis compañeros, se nota mucho. Entonces, nada, era más lo que digo, preguntas, ¿por qué te quieres juntar? ¿Por qué quieres entrar en Ubisoft? ¿Qué es lo que te gusta de ser gameplay programmer? Porque la oferta es, el programa que he comentado, ¿vale? Tiene cuatro ramas. Ajá. Online programming, gameplay programming, project management y UX design, ¿vale? Y es un programa que es en todo el mundo, no es en un solo estudio, ¿vale? Eso me enteré más tarde. Justo después de eso, pues ya empezaban las fases, ¿no? Que como digo, si entráis en la página web, pues pondrá que son 5. En mi caso fueron 7,5, vamos a decir. Entonces, nada, después venía el test chungo, ¿vale? El test chungo, que eran unas 2 horas, si no recuerdo mal.
Y nada, allí es como un examen más difícil de los que tendréis en la carrera porque es mucho más específico, en el que empezaba con algo como preguntas más teóricas, ¿no? De C++ y fáciles, pero entonces entrabas en cosas de mates. Mates del tema de lo que es el dot product, el cross product, que lo tenéis, si queréis entrar como gameplay programmer, eso lo tenéis que dominar. Porque lo preguntan en el 90% de los tests que he hecho a nivel de gameplay programming, yo me lo he encontrado ese tipo de problemas de mates. Entonces, después... ¿Puedes repetirlos otra vez, Jordi, por favor? Que creo que la gente los buscará por ahí alguna definición y nos pondrá algo de información. Los estoy escribiendo. Vale, perfecto. Vale. Para ello, a mi querido amigo Enrique me enseñó a mí este canal de YouTube, que os lo voy a compartir, ¿vale? De una persona que es actualmente... un segundo. Lo estoy buscando, ¿eh? Sí, sí, tranquilo, ponlo. Que es actualmente un desarrollador para Amazon, ¿vale? Y la verdad es que explica las cosas de maravilla, ¿vale? Os lo dejo aquí, que se llama Jorge Rodríguez. Es muy bueno, lo explica todo a nivel casi de dummies, entonces se puede entender perfectamente. Y son conceptos que a lo mejor en la carrera no ves, pero, o no lo sé en vuestro caso, pero yo por ejemplo en ingeniería informática muchas de estas cosas no las vi. Y ostras, me vino al pelo porque justo preguntas que entraban, que es lo que me preguntaba Joan Pons si podía ser más conciso o poner de esto. Sí. Algunas de las preguntas que me entraban se resolvían con esto. ¿Vale? Estás dando muy buena información, Jordi, tío. Esto le va a ir muy bien a muchos. Sí que sí. Entonces, eso. Pero eso, o sea, el test, pues tuve la suerte de que me fue muy bien, ¿vale? Entonces, la cosa está en que, mira, justo es el mismo vídeo, es del mismo tío, el vídeo que ha pasado Alex Malenchón, si no recuerdo, si no me equivoco. Pues, lo dicho, después vinieron 2 fases seguidas en las que eran preguntas, o sea, otra vez de C++ y de programación y de gameplay, pero a nivel en videollamada, ¿vale? Que iluso de mí, pues yo me preparé el típico chuletario para todo y estudié un montón para que pues todo lo que me estudié, pues lo típico, ¿no? La ley de la demo, y no pareció nada. Pero... eso. Mi consejo en este tipo de situaciones, cuando os preguntan los de tanto... porque normalmente estas fases es una persona de recursos humanos y un programador, ¿vale? El de recursos humanos, pues te hace alguna pregunta de social skills. En mi caso fueron muy pocas de social skills. Ajá. Y el programador pues tiene que evaluar, ¿no? Cómo eres. Si primero si eres un buen compañero y si después sabes, ¿no? De programación, porque al fin y al cabo en un examen pues te puedes copiar, te lo puede hacer otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, mi consejo en esas partes es muy normal que no sepáis alguna de las respuestas. En el caso de no saberlas, yo siempre actúo de la misma forma. O le he pedido, porque también te puedes quedar en blanco. Me quedé en blanco en una pregunta que es súper chorra, pero me quedé en blanco de los propios nervios. Claro. Le pedí al entrevistador, al gameplay programmer, oye, mira, no me acuerdo, la tengo en la punta de la lengua, pero ¿me podrías dar un pequeño hint, una pequeña pista? Nada, dijo una palabra y yo acabé la frase. Vale, ¿Vale? Muy hábil, Jordi. Y no solo eso, sino que cuando no sabéis algo, directamente decirlo, ser claros como el agua. Decir, no lo sé. Y no solo digáis no lo sé, que yo en mi caso lo que digo no lo sé, y después siempre le pregunto, ¿pero me lo puedes explicar, por favor? Porque así, si después si me lo preguntan en otra entrevista, porque ya os digo, no vais a hacer solo una, si hacéis solo una y entráis, o sea, daros por súper afortunados. Pero suele pasar de que tengáis que hacer más de una. Yo durante este proceso hice como 8 o 9 diferentes. Entonces, lo he dicho. Pero 8 o 9 diferentes para diferentes estudios o en el proceso en el grade de Ubisoft. No, para diferentes estudios, pero cuando digo diferentes estudios también son Ubisoft, porque algo que recomienda Joan Pons, al menos por lo que lo conozco de profe, es aplicar a destajo. O sea, oferta que veis, oferta que aplicar. Yo, o sea, podía enseñar una captura de pantalla, pero no lo voy a hacer. Yo, en ese momento, en el transcurso desde que empecé a grabar el programa hasta que me ficharon, yo apliqué a 17 ofertas diferentes de Ubisoft, en las cuales entré en 6 procesos. Pero apliqué 17. Después también a Naughty Dog, a Splash Damage, a
A cualquiera. Oferta que veía, a matanza indiscriminada. A oferta que veía, oferta que aplicaba. Si me tenía que ir a Afganistán a hacerla, yo me iba a Afganistán a hacerla. Cero dudas. Porque lo más difícil es entrar en la industria. Entonces, yo lo tenía clarísimo. No Y hay que nada. tener miedo, siempre, es verdad, siempre lo recomiendo, ¿eh? No hay que tener miedo, pues por eso también os traigo aquí para que los expliquéis a los alumnos desde vuestra perspectiva, estando ya en Ubisoft y en Crytek, que lo que yo les estoy explicando no es simplemente porque yo sea un temerario y un loco y un pirata, no, es que es la verdad. Si no, o te sirve para entrar en un estudio, o te sirve para coger experiencia para acabar entrando en un estudio que te mole. O sea que las dos cosas que pueden pasarte son buenas, ¿eh? Lo que sí que recomiendo es que apliquéis a ofertas, en plan, por ejemplo, si estáis en la carrera o recién acabado, no apliquéis a senior. Pero a mid o junior sí, pero a matanza indiscriminada, cero dudas. ¿Qué es lo peor que os pueden decir? Que no. O sea, como comentario diré que en mi última fase, que fue con mi actual jefe y el jefe de recursos humanos, el jefe de recursos humanos me preguntó, oye, he visto que también has aplicado a Game Design. Y yo, ya. Y le digo, y no solo a eso. Me dice, sí, he visto que has aplicado. Y se puso a contar a 17 ofertas más. Y le digo, sí. Y lo que fue, le dije, es para que veas el interés que tengo en entrar en vuestra empresa. No le dije, obviamente, que había aplicado a como a 32 empresas más. Pero yo sé, no, y además es un tío muy bueno, pero que el pobre estaba, porque él graduó el programa. Yo después me enteré que en todo el mundo habíamos aplicado casi 6.000 personas, de las cuales solo nos han cogido a 13 personas en las diferentes ramas. O sea, creo que Gameplay Programmers somos 4, 5 de Project Management, 2 de UX Design, 1 de... Pero somos en total eso, ¿vale? Bueno, pues os está explicando un proceso a alguien que ha pasado, vamos, un filtro brutal. Por norma general, vuestras entrevistas tienen que ser más fáciles, chicos. Ah, correcto, porque he pasado entrevistas más fáciles. La propia de Crytek en la que ha entrado Mario yo también apliqué, pero yo no era tan bueno como Mario. Mario es el puto amo y yo pues no tan bueno. Pero yo, por ejemplo, empecé el proceso a finales de enero, principios de febrero, y yo no he empezado a trabajar hasta mediados de septiembre. O sea, es decir, a mí no me dijeron que el definitivo, hasta la primera o segunda semana de agosto. Ajá. Esto es algo importante que también que me gustaría que explicarais a los alumnos, que tú no puedes decir, bueno, en septiembre empezaré a buscar curro porque de cara a octubre me hace falta pasta. Olvídate, esto no funciona así. Estos procesos son larguísimos, ¿verdad, Jordi y Mario? Y suelen tardar meses, y desde el día que empiezas hasta el día que empieces a trabajar, empiezas el proceso, ¿eh? Hasta que el día que finalmente empieces a trabajar pueden pasar mucho tiempo, ¿verdad? No. ¿Lo has dicho tú, Jordi? Yo, pues mira, desde lo que digo, desde principios de febrero hasta la segunda o primera semana de agosto. Y nunca digáis, pues paséis la primera o la segunda fase y ya digáis, no, que parece que aquí voy a entrar. Porque yo he pasado más de la primera y la segunda fase de otras empresas y, pues mira, me salió rana. Pero... O sea, filtros en LinkedIn, desde Video Game Barcelona a o filtros por empresas de todo el mundo, y yo cada vez que me dan notificaciones, aplicar. Y alguna llegaría. Pero sí, dentro de mis posibilidades. Por ejemplo, cosas de senior y demás, pues yo lo descarté más que nada porque después me enteré que hice bien en descartarlas. Porque allí directamente, pues, pueden llegar hasta a pensar mal. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Y tú, Mario, ha tardado mucho el proceso? Sí, yo empecé el proceso de Crytek, creo que fue en junio, si no me equivoco, y empecé a trabajar hace 22 días, el 5 de octubre. O sea que han sido 1, 2, 3, 4, casi 4 meses, sí, de proceso. Pero en agosto a lo mejor se paró, ¿no? Fue relativamente rápido, ¿eh? 2 o 3 meses sin entrar. No, realmente no se paró en ningún momento. No, siempre fue algo constante. Y también, para añadir un poco más de background, mi proceso de King lo empecé creo que fue en enero y entré a trabajar en julio. O sea, me tiré medio año literalmente de proceso. Muy bien, ahora nos lo acabas de explicar también. Sí, son procesos largos, ¿eh? O sea que hay que empezar a prepararse esto y lo que os decía Jordi, aplicad indiscriminadamente porque os iréis cogiendo experiencia y es súper necesaria la experiencia para pasar una entrevista. No es solo tener las habilidades y el conocimiento y saber pasar las pruebas y los tests. Es que hay muchas cosas que se tienen que ir aprendiendo, que se tienen que ir mejorando, etcétera, etcétera. Jordi, ¿nos quieres acabar de perfilar
el acceso a Ubi antes de que pasemos a cómo entró Mario a Crytek. ¿Qué más destacarías? ¿Pruebas de acceso, más fases? No, lo he comentado, que seáis transparentes y súper humildes. A mí, por ejemplo, una de las preguntas, o sea, y no tengáis miedo a responder la verdad, porque, por ejemplo, a mí en una de las preguntas me dijeron, o sea, yo no sabía en qué proyecto iba a entrar. Y me dijeron, la oferta, al final de las fases me dijeron, la oferta es para Rainbow Six. ¿Has jugado Rainbow Six? Y dije, lo jugué, salió en 2015, si no recuerdo mal, 2016. Y dije, lo he jugado un par de partidas, no te voy a engañar. Y me dijeron, vale. Y me dijo, ¿a qué juegos juegas? Le dije, y en esa respuesta yo dije, me sabe mal, pero yo juego a la competencia. Actualmente estoy jugando muchísimo al Valorant, que es competencia directa. Y me dijeron, no pasa nada. Por lo que me enteré, esa respuesta le gustó. O sea, ya es tan sencillo como eso. O sea, no tengáis miedo. ¿No? ¿Les pareció bien? Vale. Sí, o sea, directamente le dije, no juego a vuestro juego, ni al juego al que voy a trabajar, que por cierto, muy buen juego, os lo recomiendo, comprarlo. ¿Vale? Que si no me quedo sin pan. Esto es un arma de doble filo, Jordi? O sea, está bien ser honesto, está claro. Si te hacen una pregunta que no conoces, pues yo siempre recomendaría lo mismo que dices tú, ser honesto. Pero cuando vayáis a una entrevista o a un estudio, hombre, tenéis que conocer la... O sea, claro, ¿quién no conoce en la industria a Ubisoft? O sea, es alguien que ha estado en una cueva mucho tiempo. Pero, por ejemplo, has de conocer los juegos, has de conocer su producto, qué juegos hacen, por qué o sea, por ejemplo, en el caso de si vas a un estudio en concreto, en el caso de Ubisoft, que es... Pues yo sabía que hacían Rainbow Six, como también sabía que hacían Valhalla, como también sabía que... Entonces, algo sabes, has de tener como un poco preparado, no que te digan, ¿y te gustan nuestros juegos? Y tú, sí, hacéis RPG, ¿verdad? No, hacemos juegos de coches. Entonces no podéis hacer eso. Un poco, sí. Correcto. Ya está. Muy bien. Y le dejo paso al nuestro amigo nazi alemán, Mario. Te has soltado ya. Mario, ¿cómo fue tu proceso? Supera este momento, dale caña. Ok, pues como he dicho antes, mi proceso empezó en junio. Creo que fue entonces cuando Joan Pons, aquí presente, puso que tenía estas ofertas de parte de uno de los recruiters de allí, de Crytek. Y nada, fue enviar primeramente mi currículum a Joan. Y primera cosa que os quiero decir es que el currículum tiene que estar, vamos, de puta madre, por decirlo así mal, ¿vale? Impecable. Tiene que ser algo que entre por los ojos, que os defina vuestras habilidades y que sois aptos para ese puesto. Entonces... Supongo que tú, Mario, nos podrás enseñar tu currículum, ¿no? Sí, ahora lo pasaré luego por aquí. Gracias. Entonces, esto es lo primero de todo y le pasé mi currículum a Joan, me hizo algunos comentarios de cosas que tenía que cambiar y tal, y al final creo que acabé haciéndolo de nuevo, básicamente. Y nada, él pasó mi currículum al recruiter y después de esto pues decidieron seguir adelante conmigo. O sea, se podría decir que aquí ya me salté la primera parte de todo el proceso, que es un poco el filtro, que es cuando los recruiters van descartando a los que aplican. Tengo que decir, Mario, que tú estás trabajando en Crytek, pero que hay varias personas de este servidor que como mínimo hicieron la primera entrevista. O sea, que pasaron el primer filtro, porque eso es normal, ¿no? Sí. Hay una recomendación, pero hay varias personas más, aparte de ti, que hicieron esa primera entrevista gracias a mostrar cierto interés, a ciclar un poco y iterar el currículum y a enviárselo directamente a Sasha. Entonces, tú hiciste la entrevista y ¿qué más? Y claro, entonces después de esto pues pasó ya lo que fue la primera llamada por Skype fue. Y esta llamada fue con el principal programmer del juego que estoy ahora mismo soportando, que es Hunt, y con otro senior programmer de allí. Y esta entrevista fue, se podría decir que casi puramente técnica, fueron 10 minutos. Normalmente esto también se aplica en general a las entrevistas de trabajo. Los primeros 10 minutos es un poco... Ellos se introducen, te dicen somos tal, trabajamos de tal en tal juego. Y luego de esto pues te preguntan un poco por tu background, que tú te presentes y hables así concisamente de dónde vienes y quién eres. Y luego de esto pues ya se pasa al tema de la entrevista, que como he dicho en este caso fue puramente técnica y literalmente creo que fueron media hora, 40 minutos sin parar de preguntas de C++, como una metralleta y pum 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 pum.
¿Recuerdas alguna de estas preguntas? Sí, recuerdo alguna. Y es más, quería pasar cosas por aquí ahora. Vale. Las paso por clase, entiendo que es el canal. Sí, por clase, perfecto. Vale, pues cosas que debéis tener, vamos, al dedillo cuando vayáis a hacer una entrevista. Una muy importante, estructuras de datos, complejidad de las diferentes operaciones, las diferentes estructuras. Esto me lo preguntaron concretamente. Y también cómo funcionan por dentro estas estructuras. Por ejemplo, en un mapa, cómo está estructurado. Esta página que he pasado me ha ido bastante para prepararme para esta parte. Bueno, sí. Después me preguntaron también cosas de álgebra, de lo que ha dicho antes Jordi del cross product, dot product, todo esto. Esto también es una pregunta bastante típica. O sea, tener muy por la mano todo esto. También quaternions y tal, lo que son, para qué se utilizan. Esto también me lo preguntaron. Y después también ya cosas más genéricas del lenguaje, que de nuevo, como ha dicho Jordi, si buscáis Common Asked Questions in Interviews a C++ o algo por el estilo, os saldrán ahí. Y literalmente, como una hora antes de la entrevista, me estuve preparando preguntas de este estilo con una compañera que me iba haciendo con una mini entrevista. Y esto, la verdad, que me ayudó bastante. Hacer esto me hizo contestar bien 2 o 3 preguntas de la entrevista luego. Y fue básicamente eso, 30 minutos de preguntas sin parar, y finalmente las entrevistas también pues te dan tiempo a ti para tú preguntar. Entonces, de cara a las preguntas, pues eso, prepararos lo mejor que podáis. ¿Y qué preguntaste tú, Mario? ¿Te acuerdas de qué preguntaste? Sí. Lo que pregunté fue qué es lo que más le gustaban a ellos de la empresa y lo que menos. Y también pregunté cosas específicas de la situación, claro, como era el tema del corona, bueno, y sigue siendo el tema del corona y tal, cómo afecta esto al trabajo, qué se hace ahí, entonces. Y también cuánta gente trabajaba, creo que pregunté en este proyecto de Hunt. Y ahora no recuerdo alguna más, pero alguna más pregunté. Vale. Entonces, eso. Así como consejos, eso, preparaos muy bien el nivel de lo de C++, pues preguntas típicas que pueden hacer y tal. También tened una cosa muy presente. Sabéis lo que sabéis cuando llegáis a la entrevista. No vale la pena, digamos, inventarse las cosas o pasarse de listo, digamos. Entonces, lo que ha dicho Jordi, ser muy honestos. Si algo no sabéis, lo decís. Yo esto pues no lo sé. Y como ha dicho Jordi otra vez, pues preguntad. Y me lo podrías explicar, pero esto entonces cómo va. Y tened en cuenta eso, que una entrevista sí, en parte es para ver vuestro nivel técnico, ¿no?, que tenéis, pero no se espera que sepáis todo. O sea, al fin y al cabo vais a entrar como junior. Si supierais todo, no entraréis como junior. Entonces eso, no pasa absolutamente nada por decir, no lo sé. Y después, de cara a las preguntas que podéis hacer vosotros, yo aconsejo encarecidamente preguntar, demostrar interés por la empresa, por el puesto, por lo que vais a hacer y tal, porque es algo muy positivo en las entrevistas. Sí, genera un buen ambiente, que ellos permitirles a ellos hablar de su propia empresa. Exacto, que no se sienta tanto como una entrevista, digamos, que sea algo más una charla más casual. Que no sea un examen, que no sea un juicio y tú seas el exacto. juzgado, ¿no? Porque queda muy artificial y no sé, es como un poquito frío todo y no. Y hablando de esto también, eso, y no hacer como bromas cada 2 por 3, pero el buen rollo durante la entrevista también ayuda mucho después. Es todo más fluido y relaja los nervios y eso también está bien. Y sí, sed vosotros mismos, no intentéis aparentar nada y poca cosa más en este sentido. Esto fue la primera entrevista, que fue, digamos, puramente técnica. Y luego, después de esto, hablé con el recruiter un poco, me comentó les ha gustado la entrevista y tal. Pasamos a la siguiente fase, que es una prueba que te llevas a casa, que esto también es bastante común en los procesos de selección. Te dan una especie de examen o un trabajo que tienes que hacer durante un fin de una semana, depende del trabajo. Y sí, puede ser un test o puede ser, en mi caso fue como una especie de problema a resolver. Entonces me lo dieron el viernes y lo tenía que entregar el lunes. Era un problema donde me daban un código que tenía errores, tanto de compilación como de diseño en sí, digamos,
y tenía que eso primero que hacer que ese código se ejecutara, o sea, que compilara y tal, y después pues mejorarlo en todo lo posible y explicar el porqué de mis decisiones. Entonces en estas pruebas, claro, como las haces en casa sin nadie que te esté allí preguntando activamente o controlando, entre comillas, digamos, pues yo creo que son mejores, tienen más tiempo, hacerlas con la mejor calidad posible, digamos, y también, súper importante, intentar expresar vuestro thought process cuando justifiquéis las respuestas, las decisiones, perdón, porque os van a preguntar sobre esto, ¿por qué en la prueba has hecho X? Y entonces ahí es súper importante eso, que intentéis hacer ver a los otros cómo pensáis, porque esto también lo buscan mucho los entrevistadores, ver tu thought process y ver si encaja con el equipo. Entonces hice esta prueba. Para esta prueba me vinieron muy bien estas transparencias que voy a pasar ahora. Un momento, que son... Pequeño paréntesis a algo que ha comentado Mario, que es muy importante, el hecho de relajar en una entrevista y demás. Aunque espero que la policía no lo escuche, cuando sepáis normalmente siempre sabréis a quién, o sea, con quién vais a hacer la entrevista, ¿vale? Pues lo mejor que podéis hacer es un poco de stalkeo, ¿vale? Desde buscarlo en LinkedIn para saber su experiencia y demás, a no solo eso, sino pues intentar, por ejemplo, buscar en las redes sociales o algo, para incluso en una de las preguntas, o sacar algún comentario en plan, como para relajar el ambiente y para encontrar una cosa en común. Lo que genera eso es generar, por lo que ha dicho Mario, un muy buen rollo. Entonces, porque también buscan, al fin y al cabo, no solo buscan al mejor, sino también a alguien que pegue bien en el equipo, alguien que sea un team player, porque si no, ya puede ser el mejor programador de la historia o el mejor diseñador de la historia, pero si eres súper tóxico o borde o demás, no les compensa. Exacto. Una buena stalkeada es si te encuentras información como que es, yo que sé, criador de perros schnauzer gigante, pues te presentas ahí con una camiseta con el objeto de un schnauzer gigante, ¿no? Y eso es crear como... Siempre manteniendo la distancia de seguridad, pero... Perfecto. No, está bien, es lógico, ¿no? Y es recomendable. Al fin y al cabo es informarte un poco de quién te va a entrevistar y ir un poco más seguro, ¿no? Y con menos nervios, ¿no? Y con a lo mejor algunas bajo la manga. Es un buen consejo, por supuesto que sí. Mario, ¿quieres terminar con tu proceso? ¿Cómo fue? Sí. La parte final. Vale, entonces ya acabando, bueno, por cierto, os he pasado ya las transparencias de las que hablaba. Estas son de parte de nuestro amigo Ricard. Me vinieron muy bien para la parte de casa. Vale, genial. Porque casi todas las cosas que fallaba el código eran cosas de estas que salen por aquí. Y entonces envié la prueba y de nuevo me volvió a contactar el recruiter y aquí llega un momento en todos los procesos de selección donde tienes que hacer lo que se dice el on-site, que es básicamente te llevan a la propia oficina y te la enseñan un poco y después tienes más entrevistas con ya la gente del equipo que vas a trabajar concretamente y todo esto. Entonces, en mi caso, bueno, en este caso, ahora mismo no se pueden hacer por el tema del coronavirus. Fue online, pero aún así fue como un site virtual. Y nada, esto es un día entero donde tú básicamente tienes como entre 3, 5 entrevistas, depende donde vayas a currar. Y aquí también se aplican más que cosas técnicas, más soft skills. Porque es sobre todo, estas entrevistas es sobre todo para eso. Ellos han visto ya que eres un tío que puede cumplir, que da el nivel a nivel técnico, pero tienes que, lo que ha dicho Jordi, ver que encajas en el equipo. Y nada, pues fueron todas entrevistas por videollamada, usando una herramienta que se llama Microsoft Teams. Y creo que fueron 1, 2, 3, sí, fueron 5 en mi caso. La primera fue con el jefe del estudio, digamos, que fue un poco más de... Esto es porque estamos en la situación en la que estamos, pero por norma general te comprarían unos billetes de avión, te pagarían una noche de hotel y pasarías un par de días en Crytek Frankfurt, dando vueltas por ahí, por los diferentes departamentos, sentándote con la gente, hablando con unos y con otros, ¿no? Pero claro, la situación que estén, pues es lo que toca. Sí, y esto, exacto, y esto sobre todo se hace para que tú también como persona veas el lugar donde vas a trabajar, la ciudad, si te tienes que mudar o lo que sea, y veas que para ti es un sitio que puedes decir, sí, yo aquí puedo vivir y trabajar.
Vale. Por cierto, que no se me olvide, te puedo aconsejar un vietnamita buenísimo en Frankfurt, tío. Sí, por favor, que estoy aquí buscando sitios donde comer por ahí, porque... Madre mía, nos hemos metido unas comidas pantagruélicas ahí con Ricard Pilloso que no te puedes ni imaginar, tío. Pues pásame. Ya te lo paso. Continúa, perdona. Y... sí, la primera entrevista, que no fue una entrevista, fue más una introducción que otra cosa, pero bueno, fue con el jefe de estudio, digamos. Después fueron ya con 2 compañeros. Hubo un poquito de técnico, pero también fue un poco de eso, de háblame de ti en el máster que has hecho, cómo ha ido X cosa, una situación chunga que hayas tenido. Estas preguntas también son muy típicas de ver cómo tú te enfrentas a los problemas, cómo trabajas en equipo. Y después de esto hubo como un pequeño break. Y luego tuve otra entrevista con un montón de gente, que eran 5 o 6 si no recuerdo mal, y era puramente de soft skills, lo mismo, más preguntas de explícame tal. ¿Qué significa explícame tal? Sé un poco más específico. Vale, soy más específico, pues. Preguntas que me hicieron. Vale, veo que has hecho tu propio engine en el máster y también has hecho tu juego y tal, pero esto tiene que ser muy complicado, ¿no? Con tanta gente, explícame un poco cómo ha sido trabajar tanta gente aquí en el máster. ¿Cómo os habéis organizado? Después, ¿qué rol has tenido tú en esta organización? ¿Qué más me preguntaron? ¿Alguna vez has tenido una situación chunga donde alguien no trabajaba y tenías que reprochárselo? Y ahora sí no me recuerdo de ¿Y qué respondiste, Mario? Esa pregunta es clave, ¿eh? Esa pregunta en realidad no te está preguntando esto, sino que te está preguntando cómo gestionas los problemas. Exacto, cómo te enfrentas a una situación eso donde hay un conflicto con alguien o con algo. Entonces aquí tú has demostrado... Bueno, no hay que ser falso, de nuevo, hay que ser tú mismo. Pero tienes que hacer ver eso, que eres una persona pues que cuando hay un problema no pierdes la compostura, te mantienes en tus 14, ¿es la expresión? ¿En tus 13? No me acuerdo ahora. Bueno, eso. Eso, gracias. Y que entonces enfocas el problema y buscas soluciones y nada, y a partir de ahí pues empiezas a trabajar en la solución. Pero eso que no has de decir, pues este tiro un cabrón o este tiro una cabrona, no sé qué, y me cabré y ya no le hablé más. No te relajes, es sentido común un poco. Yo lo veo así, hay que contestar con sentido común y ya pero está. A veces en esta última entrevista en la que ya estás más relajado, que ya veus vindre, que dices ya estoy dentro, te relajas demasiado y podrías cometer un error táctico o estratégico. No, mantente en ese punto. Bien. Continúa, Mario, termina. Y me estoy dejando alguna entrevista que también era técnica, pero después de esto ya fue como un wrap up con el recruiter. Y aquí también fueron ya preguntas un poco más personales para ver cuál es mi proyección de futuro. Estas son típicas también, ¿dónde te ves de aquí a X años? Sí. La respuesta va a ser sin duda en esta empresa que estás aplicando, aunque sea mentira. Y yo creo en este caso. Y también cosas de... ¿Tú te mudarías aquí a Frankfurt? ¿Tendrías algún problema para mudarte? Cosas así más... es posible de que yo acabe trabajando en esta empresa cómodamente y no me iré en cualquier momento. Yeah. Hombre, es que pensad que para ellos es un dispendio brutal el proceso de selección de por sí. Y luego tenerte allí 1 o 2 años, los primeros 1 o 2 años formándote, explicándote cómo funciona todo, y acabas siendo un activo con un valor muy grande para que después al cabo de 2 años te vuelvas a España y montes tu estudio o te vayas a trabajar para otro que te paga un poquito más. Por eso hay que dar esa, no sé, corrígeme Mario, hay que dar esa imagen de que no, de que vas allí porque quieres estarte tus 4 o 5 años o el tiempo que sean 6, 7 años y crecer dentro de la empresa y llegar a explorar la empresa en profundidad. No simplemente vas allí porque sabes que si vas al extranjero y estás un par de años trabajando y vuelves a España, pues te montarás en el dólar y te comprarás un Lamborghini. Exacto. No, hay que demostrar motivación y ganas de quiero hacer esto. Me muero por trabajar como lo que sea, lo que estéis aplicando. Sí. Exacto. Muy bien. ¿Y cómo terminó el tema? Y bueno, finalmente... acabé las entrevistas y me dijeron, vale, ahora mismo estamos entre tú y otra persona, cuando acabe de hacer el proceso la otra persona te elegiremos y os comentaremos, y después de esto me dijeron cómo me habían pillado. Y vale, y ahora viene el tema de trabajar en el extranjero, porque claro, como ha dicho Joan, cállate que está en Frankfurt, no en Barcelona. Tenía 2 opciones. Ahora mismo se puede decir que el tema del corona tiene algo positivo, que es el teleworking, ¿no?
no te tienes que mudar para trabajar en extranjero. Me ofrecieron esta opción. Esta opción, lo malo que tenía es que tenías que ser un freelancer y eso implica ser autónomo, si no me equivoco, en España, y no tenía muchas ganas, la verdad. Y aparte tenía ganas de vivir un poco una aventura y me mudé a Frankfurt. Entonces, si alguno tiene como no sé cómo decirlo, un poco de miedo en mudarse para trabajar por ahí o lo que sea, que no os dé miedo, porque las empresas suelen ayudar en este caso. En mi caso, por ejemplo, me dieron un apartamento. Bueno, estoy viviendo en un apartamento de la empresa durante 3 meses hasta que yo me encuentre algo. Te ayudan con el papeleo, el tema de... Mario, diles cómo se llama esto que hagan. Se llama Relocation Support, es el término así que utilizan los HR para llamar a esto. Y te ayudan mucho y se aseguran de que estés cómodo y que no tengas ningún problema a la hora de mudarte. Y la verdad que para mí, personalmente, el proceso ha sido muy, muy guay. No tuve ningún problema a la hora de mudarme. Y bastante bien, te lo pagan todo, no tienes que pagar tú nada, ni billetes, ni enviar cosas. Yo que sé, tienes ordena y te lo quieres llevar, pues te lo pagan ellos, sin ningún problema. Sí, sí. Y... A veces, perdona que te interrumpa, Mario, incluso a veces te avanzan algunos meses de sueldo para que puedas comprar, pues yo que sé, muebles o lo que sea necesario. En algunas empresas, no en todas, pero vamos, no sería la primera vez que lo he visto. Sí. El Relocation Program o Relocation Support te dicen, bueno, pues te vamos a avanzar 2 meses de sueldo para que puedas irte gestionando pues tu llegada, aparte de pagarte apartamentos, viajes en avión o lo que sea que necesites. Exacto. Y puedo asegurar también que esto no es algo propio de Crytek, que lo hacen muchas empresas. King lo hace, por ejemplo. En mi equipo hubo una compañera que se vino de Hungría y fue muy similar. Me lo explicó que fue el mismo proceso de ellos. Le ayudaron a encontrar el piso y tal. O sea, no problemas ahí. No es que en plan, vale, te hemos cogido en este país de extranjero que no es tu país natal, ahora te apañas tú y ya vendrás X día a trabajar. No. Ellos te ayudan mucho. Perfecto. Perded el miedo, chicos, a aplicar al extranjero, ¿eh? Yo creo que, bueno, el único problema que podéis tener si aplicáis al extranjero es si no sabéis defenderos mínimamente en una entrevista en inglés. Sí. Ya al salir de la carrera debería ser un must para todos vosotros poder mantener una conversación al menos técnica, ¿eh? Ya no te digo yo que sé, en slang de Cockney, ¿no? Del sur de Londres, pero al menos una conversación medianamente técnica sobre lo que ya conocéis, que es programación o es arte o es diseño. Es el único problema que podéis tener, porque por lo demás deberíais considerarlo, para pasaros unos años fuera. Sí, esto lo he dado por hecho, pero sí, eso por supuesto, inglés. Es que diría que no te puedes graduar, ¿no? Si no tienes el FIRST. Bueno, tenemos por ahí una discusión, ¿eh? En algunas facultades parece que lo tienen más claro que en otras. En algunas es un must, pero en otras no sé muy bien cómo está el tema. Pues si no estáis estudiando inglés y no tenéis un FIRST aún, o no tenéis en plans en sacaroslo en el futuro, yo os digo, sacaroslo ya. El FIRST mínimo lo tenéis que tener si queréis trabajar en esta industria. No, o sea, no es que lo tenéis que tener, o sea, o tenéis un buen nivel o un nivel aceptable de inglés, o en una empresa que tenga, o sea, en una empresa que no sea indie particular de un sitio, no vais a poder entrar porque os tocará hablar con alguien de, yo que sé, Canadá, y no vais a poder hablar en ningún momento. Correcto, es que no solo es para el extranjero, es que si vais a aplicar, no sé, corrígeme Dani de King, las entrevistas se hacen en King en español o en inglés. Las entrevistas se hacen siempre en inglés, excepto que las personas involucradas en la entrevista y el entrevistado decidamos que se hacen en castellano, extraoficialmente. Ahora bien, dentro de King, el idioma oficial es el inglés. Es decir, hay que comunicarse en inglés, hay que escribir todo en inglés y hay que hacer absolutamente todo en inglés. Vale. Y toda la documentación que te tienes que leer y que tienes que enterar del proyecto es en inglés. Por ejemplo, en el equipo en el que trabajo yo, más del 70% es gente inglesa o extranjera. O angloparlante, ¿no? O angloparlante, efectivamente. ¿Y tú, Jordi, en Ubisoft te hicieron la entrevista en inglés también? Todas las fases, bueno, es más, todas las entrevistas que he hecho de todas las fases, de todas las empresas, todas, sin excepción, han sido en inglés. Bueno. Pero sin excepción. Bien. Y además, puntualizando lo que ha dicho, que no me sé los nombres, perdón, Daniel. Sí. Por ejemplo, en Ubisoft tenemos gente inglesa en el equipo. Solo que tenemos las típicas, que creo que eso es algo común, ¿no?
casi todos los estudios, la daily meeting y se hace una reunión por la mañana a partir, bueno, en mi caso es a las 10 de la mañana. Pues si no hay nadie de inglés, incluso hay de angloparlante o extranjero, hay veces que incluso se nos olvida y aún así lo hacemos en inglés. Si no hay ningún angloparlante, lo hacemos a veces en castellano. Pero solo que haya una persona, ya podemos ser 100. Solo que haya una persona, se hace todo en inglés. Y toda la documentación está en inglés y todo está en inglés. Claro. Digo que al final cuando llevas unos meses trabajando ya piensas en inglés, ya no te permites esas licencias, ¿no? De, bueno, pues ahora vamos a hablar en español porque no hay una persona, no hay nadie que hable inglés. No, ya. Se te escapa. Mi propio jefe estuvo hablando con una persona uno de los días que pude ir a la oficina y estuvo hablando con una persona en inglés y me vino y me empezó a hablar en inglés y me lo quedé mirando con cara de ¿por qué? Pasa, ¿no? Esto me pasa, que no he cambiado el chip. Entonces ese tipo de cosas suele pasar. A mí me ha pasado alguna vez en clase empezar a dar la clase en inglés y luego al cabo de un rato... ¿Sí? Sí, esta clase no era en inglés, tío. Vale, perfectísimo. Muy bien, fantástico. Mario, venga, va, dinos tú un juego que te haya resultado memorable por sus decisiones de diseño y otro que al contrario, si es que se te ocurre alguno. Y pasaremos a... Pues yo voy a aquí tirar por la clásica, que es Dark Souls, el primero en concreto. Me parece genial cómo está diseñado, sobre todo al principio del todo. Para los que hayáis jugado, sabéis que estáis en esta zona donde sales de una celda, literalmente no tienes nada. Y poco a poco te van enseñando las mecánicas hasta llegar a un boss que te enseñan una de las mecánicas que es el ataque en salto y bueno, vas avanzando y todo se va construyendo muy poco a poco. El diseño del mapa también es genial, está todo súper interconectado y no lo parece al principio y de repente es en plan, ahora estoy de nuevo aquí. No. Buah, es una sensación muy difícil de explicar, pues hay que jugarlo. Y también el posicionamiento de enemigos es fantástico, siempre te sorprende el juego. Y cuando te crees que vale, ahora seguramente jugará esto y no, te sorprende otra vez, es genial a nivel de diseño, para mí de los mejores que hay. Y quiero comentar de otro juego, un detalle que me gustó mucho, esto me pasó la semana pasada, el sábado, he empezado el Breath of the Wild, que no lo había jugado hasta ahora, estaba la aldea de Kakariko, que es una aldea que está en una montaña, y se veía a lo lejos un sitio donde tenía que ir, a un santuario. Entonces yo fui hasta allí y una vez llegué allí me di cuenta que había otro santuario escondido que no se veía, que era el paralelo a el gemelo. Y me parecía genial ese diseño de que está escondido el santuario de manera que no lo ves hasta que no estás en el otro y entonces descubres que el puzzle de este santuario involucra a los dos. Eso me parece muy guay también. Y un juego que el diseño no me gusta tanto, pues aquí voy a hablar de una de mis sagas preferidas, que es Monster Hunter. Literalmente he jugado a todos los Monster Hunters que han salido hasta ahora, he jugado a todos. Guay. Y el último que ha salido, pues no me ha gustado nada, por así decirlo, porque ha roto un poco el diseño del core de la saga anterior para adaptarse un poco a lo que es a todo el mundo, porque lo anterior era un poco, entre comillas, más hardcore. Era súper difícil, pero bueno, era un poco más hardcore. Y ahora es como el juego tiene muchas facilidades para que se meta cualquier persona a jugar y se sienta cómoda. Y para mí creo que es un error de diseño porque rompe un poco lo que era la esencia Monster Hunter. Y también han hecho una decisión de diseño que es, hay unas misiones que van sacando cada X meses con nuevos monstruos y tal. Y entiendo que esto lo hacen para alargar la vida del juego, pero lo jodido es que estas misiones no están siempre disponibles, van rotando y tienes que esperar cierto tiempo para volver a jugarlas. Y para mí también eso me parece un poco malo a nivel de diseño. Vale, muy bien, pues veo que habéis sido muy específicos, mola. Habéis hablado de juegos muy específicos, con decisiones de diseño buenas y malas muy específicas. ¿Tú también te tiras el rollo, Mario, o qué? ¿Tú también nos montarás una presentación de por qué sí, por qué no? ¿O vamos, dale, Mario, dale. Si es de Monster Hunter, yo lo que sea. Perfecto. Pues venga, lo que vamos a hacer es programar un día y si os apetece, pues las hacéis juntas, ¿no? Y así pues volvéis a hablar también. Bueno, como queráis. Esto ya a lo mejor no da tiempo, ¿eh? Aviso. Ya. Bueno, ya oye, el día puede ser cuando sea, ¿eh? Puede ser el viernes que viene o puede ser de aquí 2 meses. No os preocupéis, ya buscaremos el momento. Mira, chicos, hay un montón de preguntas. Si os parece, vamos a intentar responderlas antes de terminar. ¿Tenéis tiempo todavía? Sí, por supuesto. Vale, sí. A ver, Dani, ¿te lo has estado mirando tú? Sí, las he estado mirando un poquito por encima. Vale, podemos empezar, por ejemplo, con la primera, que creo que, bueno, se ha ido respondiendo en la entrevista, pero hay un pequeño matiz, porque comenta:
Adrián Quirós, ¿qué podéis recomendar a alguien que está terminando su máster para entrar en el mundo del videojuego? Tener muchos proyectos donde muestres lo que sabes hacer, porque en su caso ha terminado el máster de programación en Unity y está haciendo game design, pero se da cuenta de que en vez de utilizar y programar en los motores de Unreal y Unity, en las industrias buscan programadores puros de C# o C++. Entonces, pregunta si debería dejar de especializarse en estos motores e ir más a lo crudo, es decir, pasar un poco más a bajo nivel, ¿no?, de C++. Mi recomendación es primero que sí, en el sentido de que tienes que mejorar tu C++, pero no es bajar a bajo nivel o a lo más crudo, porque al fin y al cabo en Unreal es C++ y lo que valoran es, si eres bueno en C++, cualquiera de los dos motores vas a poder programar para ellos. C# no deja de ser el hijo bastardo entre C++ y Java, así que si dominas C++, C# lo vas a poder llevar bien. Y la gran mayoría de al menos de los AAA, o sea, de las grandes empresas y demás, trabajan con su propio engine. Y entonces, aunque trabajen con Unreal, no trabajan con el Unreal que todos tenemos acceso. Hacen sus propias tools y lo tunean, que ya no parece ni Unreal. Entonces, mi recomendación es, si quieres ir a programación, C++. Lo necesitas llevar, o sea, te lo necesitas que saber, no diré como tu DNI, pero llevarlo fluido. No sé si Mario aquí. Sí. Sí, entonces yo estoy de acuerdo con Jordi de lo que ha dicho Adrián. Está bien saber motores y no significa que si te especializas en motores no vas a conseguir trabajo. Hay a veces ofertas que específicamente piden programadores de Unity o de Unreal o lo que sea, pero yo también creo que tener un conocimiento de C++ ayuda mucho a la hora de buscar, y es más, creo que C++ es un lenguaje muy especial porque el hecho de tenerlo muy por la mano te hace aprender otros lenguajes de programación muy fácilmente. ¿Sabes? Esa es la sensación que tengo y sí, te aconsejo, pues eso, aprender un poquito más si no crees que no tienes ese nivel. Te abrirá mercado, eso seguro. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta de Guillem, aunque yo creo que es un matiz más, chicos, porque lo habéis ido respondiendo un poco en la entrevista, pero él pregunta que en las típicas preguntas de por qué quieres trabajar para nosotros o por qué quieres dedicarte a los videojuegos, ¿qué respondería o qué recomendáis responder sin que suene muy del montón? Aquí la cosa no es lo que contestes, realmente es cómo lo contestes, ¿sabes? Tienes que demostrar pasión, ¿sabes? Que realmente te gusta, y si realmente es así, no hay que comerse la cabeza, es ser tú mismo y te saldrás solo, de esa manera. Por ejemplo, yo a esta pregunta en concreto siempre contesto de la misma manera. De pequeño he jugado a videojuegos desde que tenía 3 años, no sé qué, con la NES, no sé qué, no sé cuánto. Y después pues he jugado toda mi vida, es algo que me hace muy feliz porque me sumerjo, ¿cómo se dice esto? Bueno, que es inmersivo. Y tal, y... Me inmerso en el... Me inmerso, pues gracias. Y quiero contribuir, pues eso, a que... hacer esto que me hace tan feliz a mí y poder hacer feliz a los demás. Que sí, que suena súper genérico, pero si lo dices siendo tú mismo, pues... y te gusta de verdad, pues se notará y ya está. Perfecto. Voy a ir a una pregunta de Marc Valles que dice, ¿qué dirías que es lo más importante para un programador a mejorar y resaltar dentro de la industria? ¿Respondo yo, Jordi, o...? No, responde tú y después... Vale, ok. Entonces, ¿qué dirías que es lo más importante en un programador para mejorar y saltar dentro de la industria? Para mejorar, obviamente hay que saber unos básicos, ¿no? Digamos, pero yo creo que todo se puede aprender y puedes mejorar siendo proactivo y haciendo cosas por tu cuenta. Game Jams ayudan muchísimo y aparte también ayudan a trabajar en equipo. Esto lo aconsejo si no lo habéis hecho nunca. Cada año hay una cosa que se llama Global Game Jam, que es en enero, creo, la última semana. Os esperamos allí. Allí. Fue el 30 de enero este 2020. Exacto. Eso lo recomiendo muchísimo. También, yo que sé, te pica la curiosidad en plan, me gustaría hacer esta mecánica de este juego, pues implementar una pequeña demo donde implementes esa mecánica. También digo, si queréis hacerlo solo para mejorar, tampoco fliparse mucho con el scope y hacer cosas pequeñas que se pueden acabar y la gente cuando las vea, los recruiters las vea, las empresas, digan, hostia, qué chulo esto que ha hecho esta persona, está acabado. Y no lo deja a medias y tal. Eso es importante también, para destacar, tener esos proyectos, ser proactivo.
El mismo Mark también nos pregunta si los motores de las empresas son parecidos a los públicos y si son No. fáciles de dominar. Creo que en Crytek sí que usáis CryEngine, que ese sí que se puede descargar, pero... No. O sea, utilizamos un Frankenstein ¿no? que una vez se llamó CryEngine, pero luego le fueron metiendo cosas y bueno, ahora es otra cosa, sencillamente. No sé cómo llamarlo. La respuesta a las dos preguntas es no. O sea, no son parecidos. No son tan family friendly como Unity, por ejemplo. Si os esperáis eso, lo siento. Son fáciles de dominar. Depende de lo que el concepto sea dominar. Si quieres, o sea, si por ejemplo quieres crear una escena con objetos, al menos en mi caso, no. Y además, cuando te metes al nivel de código, son muy, muy densos. Eso sí, una vez cuando los dominas son muy útiles, pero son muy densos. Estamos hablando de ficheros de... O sea, de a lo mejor... No voy a decir ni el número exacto de ficheros, ¿no? Pero un fichero puede tener 9000 líneas de código. Venga, suerte y piérdete entre ellos, ¿sabes? Entonces... La respuesta a las dos cosas es no. Vale, quedan algunas preguntillas, lo digo para intentar responder el máximo posible. Por otro lado, Abraham nos comenta si en las entrevistas, esto lo habéis tocado un poco en la entrevista, pero bueno, por matizar, si os pidió en el título de inglés o es más informal, si se dan cuenta ellos en las entrevistas. Se nota, te preguntan, a mí en mi caso, por ejemplo, yo había estado trabajando en Escocia y me preguntaron allí que cómo me fue y claro, la fama, ¿no? del escocés, alguna que otra anécdota y demás. Y claro, al ser las entrevistas totalmente en inglés, piensa que allí se nota si tienes fluidez o no, no te piden el título. A mí personalmente no me lo han pedido, simplemente al haber podido tener una conversación totalmente normal y fluida, pues les fue suficiente. Y yo lo que ha dicho Jordi, por lo mismo, copia-pega. Eso es mi respuesta. Pues mira, vamos a hacer dos últimas preguntas, una para Jordi Dispara. y otra para Mario. Mira, por un lado es la de Didac, que dice cómo de cómodas están las empresas extranjeras a la hora de llevar un proceso de selección con alguien que está terminando sus estudios en un país distinto, Mario. ¿Cómo de cómodas? Pues todo esto depende mucho de qué país estés hablando. Si vas a aplicar overseas, o sea, en Estados Unidos o Canadá, un país de estos, es un poco más complicado porque el tema de visados tiene más tiempo para ser procesado, digamos, y hay un poco más de complicación por ahí. Pero si aplicas dentro de la Unión Europea no hay casi ningún problema, se podría decir. O sea que no te preocupes en ese sentido. ¿Puedo ampliar esta pregunta un poquito? Sí, ¿vale? claro. Sí, por supuesto. Claro, vosotros habéis acabado el grado o el máster, entonces para vosotros en principio es más fácil, o porque no tenéis que desplazaros inmediatamente, pero ¿tendría sentido para un alumno empezar a buscar trabajo en estudios internacionales a un año vista antes de acabar el grado o a 2 años? En plan, bueno, hago la entrevista y si me pillan les digo, oye, me quedan 6 meses para acabar el grado, vendré por eso dentro de 6 meses. ¿Esto es un proceso que se hace o no? ¿Tienes que tener ya el tiempo? O sea, a 6 meses a lo mejor sí, pero a 1 año o 2 no, porque piensa que la gente, o sea, buscan posiciones para pronto. Es una industria que está en crecimiento. Vamos a poner un poco de contexto. Ahora mismo el tema del COVID, pues al mundo del videojuego, mal que nos pese al nivel de salud y mal, le ha venido genial. Las ventas se han disparado de una manera espectacular. Ahora es el mejor momento para buscar trabajo porque piden un montón. Porque es eso, o sea, la gente como no puede salir, ¿cómo se entretiene? Pues jugando a videojuegos. Por eso ha triunfado el Among Us, porque tiene un factor social, es muy simple, y tiene un factor social que repone el quedar para tomar algo, etcétera, etcétera. Esta es la tarde con los amigos. Entonces, se busca para pronto, para meses, pero no años. Sí, yo conozco la respuesta, pero sí, si lo decís vosotros, todo el mundo se entera. Es buena idea. Y las realidades son las realidades, ¿eh? Si nuestra industria ahora de alguna forma puede sacar provecho para hacer este revamp, ¿no? Y para lanzarse a sí misma y para ampliar
los puestos de trabajo y los proyectos y las propuestas, etcétera, pues bueno, bienvenido sea y aprovecharlo. ¿Queda alguna pregunta más, no, Dani? Mira, la última, que es para Jordi, la única que se va a quedar fuera es la de José Antonio Moreno, que pregunta de qué hacéis en vuestro puesto de trabajo día a día, que eso es luego, José Antonio, si quieres te envío un mensaje y te comento. Eso es para una segunda entrevista, como comentaba Joan. Ah, vale, sí, también es verdad. Pues bueno, pues te quedas con las ganas hasta entonces. Es el to be continued, es el, ¿sabes? El continuará. Vale. Exacto. Y bueno, la última para Jordi es si en una entrevista te dicen que no y pasan los años, si recomendáis volverlo a intentar. Siempre. O sea, me he hinchado a Noes. Pero me he hinchado. Pero, o sea, el típico dicho de si la ata de la espalda toca el culo, te por la experiencia de la entrevista. Tira millas y aprende. Y no pares. Alguien, por ejemplo, ha preguntado lo de cómo se llevan tantas entrevistas a la vez y si era contraproducente. Al fin y al cabo, todas las entrevistas son similares, te piden conocimientos similares y demás. Hubo una semana que tuve cuatro una semana con cuatro empresas distintas. Era lo mismo. Y que fuera lo que Dios quiera, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, lo que quien algo quiere, algo le cuesta. No va a caer del cielo una oferta de trabajo que os vais a sentar mañana a hacer el God of War 5. No va a pasar. O lo buscáis o... Entonces, es lo que he dicho antes. Ir a matanza indiscriminada dentro de vuestras posibilidades. Es decir, no vayáis a plan, no, quiero ser senior game designer, pero no, si no se acabó ni la carrera. Ya, pero quiero ser senior game designer. No. Pero, lo que decían antes, ¿no? Hacer proyectos y demás. Si os ofrecen trabajo, tengo un compañero, a experiencia personal, tengo un compañero que ahora mismo está trabajando en Google, ¿vale? Y no tiene la carrera de ingeniería informática. Solo le faltaban una asignatura que era la asignatura más jodida de toda la carrera, con una tasa de aprobados del 30%. La suspendió 2 veces. Dejó la carrera porque le ofrecieron el trabajo en Google. Dijo, ¿para qué quiero ya la carrera? Si ahora ya voy a poder... Ya llevaba un año en Google y dijo, ¿para qué? Entonces, os puede pasar, pero esa historia es de 1 entre 1.000.000. Entonces... Yo tengo una amiga que es doctora, que también le falta una asignatura de... es broma. pero es eso. El no ya lo tenéis. Así que pensar que os lleváis una experiencia muy buena en la entrevista. En todos los ámbitos, arte, programación, diseño, porque así aprendéis a qué es lo que normalmente preguntan. Es mucho mejor que lo veáis vosotros y lo sufráis vosotros, porque yo y Mario os podemos decir, sí, en esta entrevista nos preguntaron tal, pero no es lo mismo cuando estás allí en ese momento, te dicen tienes 1 hora, 10 minutos, 2 horas, o tienes a una persona que te está mirando, te está preguntando en ese momento, hasta que no sufres eso, entonces vas pillando el ritmo. Perfecto. Bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar porque hemos estado aquí 2 horitas buenas, ¿eh? Pasa volando el tiempo. Bueno, pues sí. Escuchad, estoy súper contento. Creo que la cosa ha ido súper fluida. Habéis dado un montón de consejos súper buenos. Habéis dado recursos. Los recursos, por cierto, me gustaría hacer un hincapié en que hagáis un poco de revisión de estos canales de YouTube, de estos libros, de estos textos, de estas lecciones magistrales de Ricard Pillosu, de esos truquillos, de todo el material que hayáis utilizado y que nos ayudéis y lo compartáis en nuestros canales, Jordi y Mario, para aquellos programadores que les pueda ser de utilidad. Aquí nos gusta recopilar material y como la entrevista. Han pasado a nuestro LinkedIn, sentiros libres de que en cualquier momento contactar, preguntar, o tenéis aquí el Discord, veis cómo se está iluminando mi nombre, pues me escribís a mí, Mario seguramente también estará abierto a hacerlo, así que exacto. Vale, sentiros libres en cualquier momento de cualquier duda, pregunta o consejo. Por ejemplo, vais a aplicar a Ubisoft, hostia, voy a hacer esta entrevista, ¿qué me aconsejas? Yo sin problema. Y si preguntáis por otras empresas también, tengo background en esto. Vale, oye, escucha, qué guay, ¿no? Que la gente de la industria sea tan abierta. Esto nos lo decimos muy a menudo con Dani Iglesias cuando acabamos las entrevistas, que todo el mundo es súper abierto, todo el mundo está siempre predispuesto a resolver problemas y a resolver dudas y a contestar preguntas de la gente, incluso a nivel individual y fuera del ámbito de la entrevista. Muchas gracias, chicos. Creo que volvemos a tener dentro de poco otra vez en el canal. Pero creo que es de agradecer. Creo que es muy de agradecer lo que acabáis de hacer. Así que micros fuera y muchas gracias, chicos. Gracias a vosotros.
Muy bien, pues lo vamos a ir dejando aquí. Muchas gracias.